tenemos el favor, Pablo dice, de practicar este don inefable, o sea, este don indescriptible, porque Dios en realidad simplemente nos da la oportunidad de que lo hagamos así. Son formas en las cuales actuamos en esta vida porque Dios lo ha dicho así. Usted y yo le predicamos a una persona para que esa persona oiga y se convierta porque Dios lo ha dicho así. No porque yo diga, es que, ¿por qué Dios no lo hace directamente? Si Él va a escoger a esa persona, ¿por qué no le cambia el chip en el corazón y ya? Dios escogió que fuera usted, que fuera la predicación, que fuera la ridiculez de la predicación la que haga clic en el corazón de esa persona, porque así lo dice Dios. Así que hoy tenemos un pasaje, bueno, un inicio de un capítulo que está lleno de una riqueza extraordinaria. Por lo que me he ido metiendo, digo, Señor, qué maravillosa es tu palabra, qué abundancia de instrucción, de guianza. Y empieza haciendo una narración de un evento, de un milagro que se da en un lugar. Hoy vamos a predicar un tema que, iniciando el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que se llama el estanque de Betesda. Ahí empieza algo que va a suscitar todo un desencadenamiento posterior de una situación de persecución al Señor. Y después de los eventos que se van a ir narrando en inicio, hay toda una manifestación, un discurso prácticamente del propósito de ese rey que vino a este mundo en envío del Padre para un plan, como en ninguna otra parte está esbozado por la misma expresión del Señor, y Juan es muy, muy cuidadoso en exponerlo todo. Pero vamos a ver en esta primera parte, del versículo 1 al versículo 9, la parte A, que viene a tratar un tema que podemos llamarle inicialmente Jesús gobierna sobre el tiempo. O sea, Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que decide cuándo las cosas suceden y por qué suceden y para qué suceden. Y cuando usted mira cosas de estas y mira el tiempo presente, dice, ¿quién es el dueño del tiempo? Dios. ¿Quién es el dueño de la historia? Dios. ¿Por qué lo permite? Para propósitos suyos. Así que vamos a ir al estanque de Betesda, Jesús como gobernador del tiempo, y leemos de seguido Juan capítulo 5 del verso 1 al 9, y leo en la Reina Valera 60. Dice así: después de estas cosas había una fiesta, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y después viene una parte que dice, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Bien interesantísimo este pasaje. Tiene una infinidad de cosas. Lo que no pudo solucionar una aparente leyenda que había ahí, que creía sobre ese movimiento del agua, que por largo tiempo inspiró a esta persona a estar allí, esperando ese momento. El poder del Señor viene y lo realiza ahí por la expresión de sus labios. Levántate, toma tu camilla, y al instante él fue sano. Y él se paró. Simplemente ese fue el tiempo de Dios para ese hombre. Y fue el tiempo en el cual el Señor empezó a manifestar algo que iba a suscitar todo un desencadenamiento de su ministerio. El ministerio terrenal del Señor causó toda una conmoción sin precedentes en Israel. Algo que todos los milagros, todas las señales eran
al final de cuentas una autenticación de que él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, como lo habíamos mencionado la semana pasada. Acuérdense en aquella palabra que leímos de Juan capítulo 5, verso 36, que dice en la Nueva Traducción Viviente, Juan 5, 36 dice: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, hablando de Juan el Bautista, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. O sea, el Señor está remitiéndose a eso que ha sucedido como una prueba de que Él es el que dice ser. Aquí debemos entender algo. ¿De qué viene precedido ese momento? Viene precedido de un periodo de silencio de Dios de 400 años. Juan el Bautista aparece como el primer profeta después de 400 años de silencio de Dios. No había manifestación alguna, no había aparente manifestación y menos actuación así sobrenatural que dijera aquí Dios está involucrado. No, hubo un silencio. ¿Por qué Dios hizo un silencio cuando tenía que de pronto aparecer un bullicio de esta naturaleza? Para que el bullicio fuera más escuchado. ¿Por qué de pronto un silencio cuando iba a aparecer aquel anunciando al que venía, de una vez el que venía? Imagínense, en una noche quieta, en un lugar tranquilo, donde nada suena, de pronto suena un triqui-traqui y todo el mundo brinca. Pues de alguna manera el Señor permitió esto en el acontecer espiritual, en el acontecer de manifestación divina de Dios en ese lugar. Sanó enfermos, prácticamente se puede decir que eliminó las enfermedades de Israel durante ese periodo de su ministerio. Todos los enfermos que le llevaban eran sanados, todos. Resucitó muertos, expulsó demonios, alimentó multitud de 5,000 personas con unos peces en una ocasión y otra vez 4,000 personas solo de varones, más las mujeres y los niños. Ni se puede pensar cómo pudo haber sido semejante acción. De hecho, su ministerio, el ministerio de los apóstoles, marcó la historia en ese tiempo y el tiempo de la iglesia, como algo que cambió esa estanqueidad donde Dios no se había manifestado, donde no había palabra de Dios, donde todo estaba, por decirlo así, quieto. Y quedó al final de cuentas registrado su testimonio, su palabra, la de sus seguidores, los que fueron autenticados en ese momento, como lo que hoy entendemos usted y yo que es el fundamento de la iglesia. Porque a partir de ese momento no hubo más revelación. Acabado, muerto, el último de los apóstoles, se selló la revelación. Y la misma palabra da fe de ello. Aquel que agregue a este libro, pues le serán agregadas todas las plagas que en este libro están dichas. Y quedó establecido eso como un fundamento para que la iglesia se establezca sobre ese fundamento. Por eso cuando el libro de los Efesios dice en el capítulo 2, verso 20, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, juntos constituimos su casa, aquí en todos nosotros, toda la iglesia, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles de ese periodo del Nuevo Testamento y los profetas, toda la instrucción, toda la palabra que se suscitó desde los tiempos de la creación hasta ese momento. O sea, esos dos elementos constituyen el fundamento y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, que sustenta todo eso. O sea, todo eso habla de Cristo. El Antiguo Testamento dice, cuando habló a aquellos que iban en el camino de Maús, dice, toda la palabra habla de mí. Y todo lo que habla el Nuevo Testamento es Cristo presente. Todo va en función a Él, a donde se asienta todo eso, para demostrar, Él es el Verbo encarnado, Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino. Y este tiempo de la iglesia fue marcado por esta primera venida del Mesías. En ese momento, incluso el mismo Juan el Bautista debió ser clarificado en alguna medida porque él decía, alistaos, prevenidos, que el hacha ya está puesta a la raíz para cortar a todo aquel que no esté conforme el propósito de Dios, conforme a la inclinación al Señor. Y Juan estaba declarando juicio en ese momento. El entendimiento que Juan tenía de la venida del Mesías, es ciertamente que venía el Mesías, pero él tenía un entendimiento donde no hacía una diferenciación entre la primera y la segunda venida. Él lo vio como un solo evento y entonces en ese momento iba a ser el juicio sobre Israel, sobre las naciones, sobre todo. Es lo que él estaba entendiendo en ese momento. Era la revelación que tenía, no que tuviese una
manifestación equivocada en lo que, pero sí la interpretación que él tuvo de eso. Y no entendió los tiempos progresivos que tenía la obra mesiánica. Ciertamente Cristo Jesús vino, derrotó a Satanás y se estableció como el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. ¿Esa es una verdad? Ok, eso se dio en la venida cuando él exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz. Él es el Rey, entonces él estableció un reino. Es un reino espiritual. El problema es que algunos piensan es un reino aquí, material, físico. Vendrá por segunda vez para el reino eterno, cuando se manifieste realmente en esa segunda venida y será todo una transformación de todos los acontecimientos, de todo lo que hay, la creación misma. La palabra habla de que esa segunda venida será el colapso de esta creación y el emerger de una nueva creación. Los que están muertos resucitarán en Cristo, los que estén vivos serán levantados, transfigurados en ese momento, y todos juntos nos vamos a encontrar con Él para establecer lo que Él va a establecer en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, eso es toda una escatología que hay que estudiarla y meterse a fondo. Algunas veces la hemos analizado, algunos pinceladas, pero no es lo que ocupa ahorita. Pero ese era el pensamiento que tenía Juan en ese momento. Tanto así que cuando Juan es llevado acá a la prisión, él se queda extrañado porque dice, ¿cómo es esto? Yo aquí en prisión, yo debería estar en una situación diferente. Si este venía a rescatarnos y a cambiar la situación ya geopolítica en la que estamos todo el pueblo de Israel. Y de pronto él se siente como que algo no está calzando de acuerdo a su entendimiento. Y entonces le dice a algunos de sus discípulos, por favor vayan y le preguntan a Jesús, a este que yo he anunciado, que entiendo que es el Mesías, si hay algo aquí que no estoy captando. Y entonces Mateo 11:3 manifiesta esta inquietud de Juan y dice Mateo 11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los mudos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí la respuesta que el Señor le está diciendo, sencillamente lo que está haciendo Él es señalando a los profetas. Juan era un profeta, entonces la respuesta que Él estaba diciendo a un profeta, al mayor de los profetas, por su anunciación es, mire el consejo, mire la instrucción profética. No es que esta situación ha de ser vigente en todos los tiempos. Aquí lo que está haciendo Él es, en ese silencio, donde nadie escuchaba, de pronto se va a suscitar esto, por decirlo así, en vitrina, elevado, con todas las luces, para que todo el mundo sepa, algo pasó. No había habido manifestación de Dios, no había existido ningún tipo de palabra profética hasta ese momento. Entonces todos los reflectores, si tenían conexión profética, tenían que estar puestos sobre ese momento. Justamente ahí lo que estaba el Señor, a través de esa palabra que le está hablando a través de Mateo, bueno, lo que Mateo registra es Isaías 35:5 e Isaías 61:1. Isaías 35:5, nada más se lo leo así rápidamente, dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Y dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Justamente las palabras que Jesús dijo de Él mismo cuando predicó en la sinagoga de Nazaret. Y dice, para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que a los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. O sea, todo esto, aunque hoy usted y yo lo podemos comprender perfectamente, que todos eran acontecimientos de validación de ese evento, de esa situación que se estaba dando en ese momento, era lo que estaba iniciando el tiempo de la Iglesia Universal. Era lo que estaba el tiempo en el cual Israel no lo entendió y el Señor estaba, ni Juan tampoco lo entendió, pero aquí estaba haciendo ver cómo se estaba conjugando en ese momento
todo lo que los profetas habían señalado hasta ese momento, la venida del Señor. Y entonces tenemos que entender que gran parte del pueblo que decía seguir al Señor, en realidad estaban siguiendo el ruido. Yo me pienso hoy que casi como las redes sociales, la gente a veces sigue el ruido y sigue todo el alboroto y no sabe ni qué está pasando. De pronto hay un montón de ruido porque las redes sociales no son fidedignas, no son cosas que usted diga, es que es acertado lo que está ahí. El pueblo había olvidado mucho lo que era el anuncio de la palabra, no se había vuelto a la palabra. Y estaban viendo simplemente para dónde va Vicente y por dónde va la gente. Y vea qué alboroto y a lo mejor es. Yo recuerdo cuando aquí de pronto empezamos a hablar así de una forma más radical algunos conceptos y algunos decían, ya yo me voy a ir, ¿por qué? Porque todo el mundo se está yendo. Y de pronto alguna gente se fue porque otros se estaban yendo, sin saber ni por qué, porque algo está pasando. Y así es el ser humano, de pronto usted ve gente corriendo, ¿por qué? Porque ahí va el resto. Y aquí las multitudes acudían a Israel y miraban y escuchaban a Jesús, pero lo hacían por curiosidad, lo hacían por emoción, lo hacían por, ya a lo mejor pegue una sanidad, lo hacían porque, ya quien quita, alimentó a 5,000, a lo mejor me lleva un diario para la casa. Y de pronto están pensando en una provisión, en una necesidad, pero que no estaba reflejando un compromiso con lo que él venía a representar, con lo que era el evangelio del reino, sino que estaban buscando los favores personales. Y el Señor no se comprometió con este tipo de actitudes. El Señor no se dejó, por decirlo así, influenciar por eso. Aunque la iglesia se le llenó, no estaba tan contento. No pensó, es que todos estos son. No, más bien vio un mover que se estaba dando. A veces, eso fue lo que, por ejemplo, al inicio del Evangelio de Juan, acuérdense de una expresión muy interesante que se da porque él se presenta en una de las primeras, en una Pascua, la primera que participa, y se suscitan un montón de milagros y de cosas que hace el Señor. Eso está en Juan 2:24 y dice la palabra así. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de la gente que concurría, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí luego de las señales que se mostraron en esa Pascua, muchos dijeron creer, muchos dijeron seguir al Señor. Pero Jesús buscaba ¿qué? Conversiones genuinas. O sea, estaba buscando, en vez de entusiasmo espectacular de gente que anduviese ahí, por donde va todo el grupo, estaba viendo gente de la cual dice la palabra no se fiaba de ellos. Hoy existen muchos que dicen creer, pero amados, su estilo de vida no refleja que realmente hayan creído al Señor, que realmente hayan dicho mi vida le pertenece a Cristo, que realmente hayan dicho yo aborrezco el mundo y sus inclinaciones pecaminosas, amo a Dios. Hoy hay mucha gente que se siente matriculada porque tiene que matricularse porque ahí va la mayoría, o porque me llevan mis papás, o por diferentes cosas se dan por las cuales una persona concurre a un lugar, pero muchas veces no es porque tenga una fe genuina realmente en Cristo Jesús. Y el Señor sabía eso de ese grupo. Vea lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 26, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les contestó, cuando él, después de que había alimentado a una multitud, con la multiplicación de los panes, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? La señal milagrosa tiene un propósito, tiene una razón por la cual se da. No es porque sí, sino hay algo que no han entendido. Ahí después de esa multiplicación de panes no lograron entender que esa señal simplemente ponía los reflectores, alumbraba luces y ponía a aquel que fue anunciado por Juan que venía en el escenario. Lo ponía inmediatamente para que entendieran que era el Mesías prometido por el Padre, que el Padre lo estaba enviando en ese momento, que era el tiempo de Dios, que era el tiempo de Jesucristo, que era el tiempo en el cual venía. Pero ¿cuál fue la acción inmediata de ese pueblo que vio hacer eso? Que pongámoslo de rey. No, pongámoslo de rey, que nos gobierne, hagamos aquí. Y ya lo querían ir y coronar como rey, pero no por un concepto meramente
de fidelidad espiritual, no, es el que nos va a salvar de nuestra situación de opresión, de estos romanos que nos tienen aquí. Y entonces quisieron ponerlo como una persona que ocupara una posición ahí político-militar para que lo sacara de su condición, por la comida que habían recibido, por el beneficio que habían recibido, por las necesidades físicas, pero no por el entendimiento espiritual. Y amados, qué terrible es cuando usted puede ver esos vicios en el tiempo presente. Cuando usted puede ver gente que anda detrás del beneficio, pero no de una rendición. Si el beneficio no está presente, no hay rendición. Y eso es terrible porque no habla de una correcta conversión. Es lo que hemos hablado de la falsedad del evangelio de prosperidad, que asegura un bienestar físico, material y general si usted está con el Señor. Pero si no está con el Señor, está feo. Y entonces a la gente le da miedo hasta decir que se enferma o que tiene una situación económica difícil, pues todo el mundo lo ve como raro. Debe que no está bien con Dios. Porque eso es lo que transmite ese tipo de evangelio. Entonces, ¿qué ha pasado en esta época? Mucha gente que dependía de eso, y no, puro cuento. Tanto que di yo y mire, se me vino el negocio abajo. Y de pronto culpamos al Señor por algo que Dios no nos dijo que iba a ser así. ¿Por qué? Porque nuestra premisa de conexión con Él es bienestar. No es que entiendo que Él me perdonó mis pecados y que yo iba para el infierno y que cambió mi destino eterno. Y entonces es la situación terrible que se va. Y entonces, muchos allí, al final de todos los que anduvieron siguiendo al Señor, esa misma multitud lo iba a rechazar. Cuando de pronto no vieron que calzara todo conforme lo que ellos pensaban. Y ni qué decir de los grupos religiosos de ese momento que estaban deseosos de conservar su status quo. Ellos no querían ser de ninguna forma desplazados de los privilegios que tenían, principalmente los que estaban como saduceos en la parte élite política. Aunque fueran vasallos de Roma, pues seguían teniendo favores y querían estar ahí, en esa condición. Ellos fueron los que incitaron y llevaron a la crucifixión mediante falsedades, mediante todo lo que quisieron hacer. Pero justamente todo esto no coincidía con sus pretensiones de un rey mesiánico que los libertara políticamente. Y al final de cuentas entonces lo rechazaron mediante esa forma, pero coincidía perfectamente con el plan de Dios que preparó a ellos para ese propósito. Y uno dice, qué cosa más increíble. El diablo es un vil vasallo, servidor de Dios, cuando entendemos la soberanía de Dios. Y entonces no nos ponemos a temblar delante de un vasallo, sino que temblamos delante de un Dios santo y puro, al cual tenemos que rendirle honor, honra y gloria. Entonces nos acercamos a Él no por miedo al castigo, sino por ese temor reverente de no ofender, de no malear nuestra relación con Él, por nuestra condición de enamoramiento con Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Aquí vemos cómo el verdadero discípulo aprecia, no tanto la señal, no tanto esas cosas que lo sigue cualquiera, aprecia a aquel que tiene palabra de verdad, palabra de vida eterna. Y podía haber conectado todo lo que era el plan, el propósito de Dios. En general el pueblo judío fue hostil en todo, por su legalismo, por su hipocresía, por sus ideas equivocadas, por lo que fuera, porque entendían una misión político-militar del Mesías. Y entonces fue hostil al Mesías. Incluso aún después de su muerte, siguieron siendo hostil con el Mesías. Es lo que Pablo le hablaba a los corintios cuando llegó y les dice en 1 Corintios 23, 25, la Nueva Traducción Viviente dice así, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Y los gentiles dicen, son puras tonterías. Dos grupos, judíos, gentiles, que reciben la palabra. Uno dice, una ofensa, un tropezadero. Otros dicen, qué estupidez. Sin embargo, los que Dios llamó a salvación, ¿de quién? De ese grupo, de ellos mismos. Tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Los mismos grupos que en condición natural dirían estupidez, tropezadero, de esos hay unos que Dios llama y dicen Cristo es poder de Dios, justicia de Dios para salvación. Este plan, dice la palabra, ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Aquí el Señor determinó hacer su llamado de gracia en ese tiempo por la ridiculez del Evangelio. Que usted y yo somos llamados como iglesia comisionada a predicar el Evangelio. Eso es lo que nos toca en el tiempo presente. Así que aquí en esta narrativa hay toda una controversia que se va a dar. Vamos a verlo después por la sanidad de una persona en un sábado que marca todo ese inicio de un estallido de hostilidades hacia el Señor de ahí en adelante y marca un banderillazo, un tiempo donde se empiezan a desenlazar los eventos violentos que van a terminar al final de cuentas con el rechazo de su propio pueblo a su Mesías y la crucifixión del mismo. Les digo esto porque es lo que enmarca todo el inicio de la escena que viene. Ahora sí, entramos a la palabra. El versículo 1 de este pasaje de Betesda dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Aquí es probable que este retorno a Jerusalén, recuerden que había estado en Samaria, después había ido a Galilea y ahora regresa a Jerusalén. Posiblemente fue en una de las fiestas principales de convocatoria. Algunos dicen tiene que ser entre Pascua, Tabernáculos o Pentecostés, del año más o menos 28 después de Cristo. Los estudiosos, algunos dicen, fue una Pascua la que se estaba celebrando ahí. Bueno, eso no es tanto el interés, sino que él viene en un momento donde hay una gran concurrencia en Jerusalén. Y aquí se refiere a que Jesús fue en ese momento de regreso a Jerusalén, pero allí lo más posible es que fuera con todo su grupo, porque de lo que hemos estado hablando, del viaje por Samaria y por Galilea, la palabra hizo ver cómo él iba con su grupo. Acordémonos que en Juan 3:22 dijimos: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos bautizando. O sea, el grupo ya andaba consolidado y andaba desplazándose en todo ese propósito, ese plan del Señor. Entonces se desplaza con ellos a Jerusalén, o sea, a la tierra de Judea. Dice el verso 2: dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tiene 5 pórticos cubiertos. Betesda es una palabra que significa casa de gracia o casa de misericordia. Es el nombre que en hebreo significa Betesda. Y hay una puerta, dice, junto a una puerta, que es la puerta de las ovejas, refiere a una donde pasaban muchas de las ovejas que eran llevadas a ser sacrificadas. Cerca estaba el atrio del templo, entonces por ahí era el lugar principal por donde entraban las ovejas. Había un estanque y bajo ese estanque habían unos pórticos, unos lugares con columnas y cubiertos, donde mucha gente en condición de enfermedad descansaba, enfermos, para protegerse primeramente de las inclemencias del tiempo y la situación ahí bajo esos pórticos, pero también buscando un favor, que es lo que vemos más adelante. El versículo 3 dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Si lo leemos, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, allí termina el versículo 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Otras traducciones dicen esperando el movimiento del agua. Esta traducción, la traducción viviente, no lo tiene. Aquí se piensa que este estanque era alimentado con alguna fuente que tenía aguas intermitentes que llegaban ahí, aguas minerales, alguna agua con alguna, algún tipo de característica X, y que el pueblo imaginaba que estas aguas tenían poderes curativos. De alguna forma tenían ese entendimiento, y uno tiene que entender algo. Cuando alguien dice: mira qué milagroso que es esto, mira qué bueno que es esto, y de pronto aparece la famosa pomada canaria que quita todo, que sana todo. ¿Por qué? Porque la gente lo cree. Y los hombres tienden a tener una gran diligencia en buscar todo lo que son remedios del cuerpo.
pero lo que no tenemos es esa misma diligencia es para buscar los remedios del alma, los remedios del corazón, con esa misma urgencia. Aquí lo que se está mirando es el posible acontecimiento de algo mágico, algo de alguna forma místico que siempre ha inclinado el corazón de los seres humanos. Hay algo que hay que entender y que es importante. Yo creo que la palabra es palabra de Dios y ella es absolutamente veraz. Y no podemos decir, esta parte sí es y esta parte no es. De lo que es la palabra de Dios, de los escritos originales que Dios dio a su pueblo. Pero existen traducciones de traducciones de traducciones. Y existen muchas traducciones que fueron hechas a la luz ¿de qué? De los manuscritos disponibles en ese momento para hacer la traducción. Y entonces todos entendemos que ha habido una evolución. Ningún libro antiguo tiene tantos manuscritos disponibles como la Biblia. Es el que más tiene. Algunos traductores dicen, la Biblia moderna con la que contamos en estos tiempos, podemos decir que es 99.99% fidedigna a lo que fueron los escritos originales. Pero no tenemos los escritos originales. Nadie puede decir, este es el escrito original de la letra del puño y letra de Pablo. Lo que tenemos son las copias de los escribas, de los copistas que escribieron, y esos manuscritos de alguna forma se fueron pasando. No había imprenta como ahora, sino que si queríamos, pues qué sé yo, perpetuar algo, pues lo pasábamos a mano, y así es la forma en que se pasaban, y aún así hay miles, por decirlo así, de copias disponibles. Pero en ese miles de copias disponibles hubieron muchos errores y muchos aportes personales. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que tenemos es correcto? Por el cruce de todos los manuscritos, ver qué dice aquel, qué dice este otro, y qué es lo que es común a los más antiguos. El que más se acerque al momento mismo en que sucedió el evento es el más fidedigno, por supuesto. Si tuviéramos el original, ese sería. Entonces, aquí tenemos que entender que se da una situación. A partir de la parte B, por decirlo así, del versículo 3, que dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo le pregunto, ¿se le parece esto a la narrativa de lo que trae Juan? ¿O se le parece más bien a un esfuerzo humano que logra algo de parte de Dios por puro esfuerzo humano? Yo lo que veo es esfuerzo humano. El pobre el otro se quedaba botado porque todo el mundo le pasaba por encima. Vengan, el primero que venga a este lugar va a ser, lo que presente aquí en este platillo se le va a multiplicar por 100. Yo oí a una persona decir eso a un disque profeta actual, y la gente se brincaba a la gente y quedaban hermanos botados en el suelo porque se los brincaban para llevarse la bendición de Dios. Y yo cuando miro eso, digo, ¿se me parece? Yo cuando miro eso, digo, Dios mío, y se agitaba el agua, y el primero que descendía se haya llevado a quien sea en los pies al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí lo que se ha concluido por parte de todos los traductores bíblicos es que esta última parte del versículo 3 y todo el versículo 4 no se encuentra, y de hecho no está en los manuscritos más viejos. Cuando usted ve un manuscrito muy cercano al original que no tiene algo, y uno más tardío, y uno que va después sí tiene algo, dice, aquí pasó algo, alguien anotó algo, porque el más confiable es el que está más cerca del original. Y entonces ahí nos vamos a encontrar que muchas Biblias con este entendimiento, por ejemplo, a Dios habla hoy de estudio, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que son versiones más modernas, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, todas esas no tienen estos versículos, ni siquiera los consideran, nada más ponen una nota. Pero hay entre notas y corchetes en otras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera actualizada o la Reina Valera contemporánea lo pone entre corchetes y dice, este pasaje no está en los manuscritos más antiguos.
como para que lo tenga en consideración. La King James, por ejemplo, de estudio, que es la Biblia en inglés, lo pone también entre corchetes y dice, esta parte no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces, esta sección omitida en muchas de las Biblias más modernas contiene palabras, contiene frases que son ajenas a los demás escritos de Juan. Contiene ahí 3 o más elementos que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni en los sinópticos. Y este hecho, junto con que no existe una posterior mención a ángeles en el resto del pasaje, indica que esta sección o este relato no estaba en el manuscrito original. De viaje se ve que hubo algo ahí, posiblemente algún escriba agregó esto como un material de una nota marginal para justificar lo que sí está allí, que dice, es que yo estoy aquí esperando, Señor, y cuando yo voy a bajar, ya otro ha descendido antes que yo cuando se movió el agua. Entonces, para darle sustento a esa expresión que sí está en los escritos originales, entonces alguien escribió posiblemente al margen, es porque existía un entendimiento de que un ángel del Señor venía y posiblemente un escriba posterior vio eso ahí y lo incorporó para darle sentido a la frase que seguía, y así se siguió haciendo en los escritos más tardíos. Pero los que fueron originales no tienen eso. Para que entendamos que estas son situaciones que tenemos que tener claras en la palabra, y aquí debo entender que esta creencia era la creencia que tenía ese hombre. Y eso es lo importante, es la creencia de esa persona curada, aunque no sea lo que Juan quería manifestar, revelar ahí, ni es la inspiración autoritativa del Espíritu Santo para decir, sí, hay un ángel que está moviendo esto, y entonces cuando eso se da, todo el mundo al agua. No es el Espíritu Santo el que está diciendo así, ahí está refiriendo a una costumbre, a prácticamente una leyenda local. ¿Estamos claros en eso? Ok. De hecho, cuando el Señor cura a esta persona, no hace ninguna referencia al estanque en sí mismo, como sí lo hizo, por ejemplo, en Juan 9:7, cuando habló de aquel estanque de Siloé. Siloé, dice el versículo 7, leámoslo para que veas, Juan 9:7, dice, le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado, o sea, que tiene sentido ahí donde lo envió, y entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. De alguna forma se asoció el nombre del estanque con esa situación. Allí vamos a ver más adelante cómo, aunque este lugar era el estanque Betesda, que significa misericordia, lo menos que había era misericordia en los que estaban ahí esperando, por la actitud que tenían para con todos los que estaban ahí. El único que mostró misericordia es el único que puede y da verdadera misericordia, Cristo Jesús. Ahí todos los demás estaban por lo suyo propio. Nadie estaba por nada más que eso. Aquí dice el versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Uno de los que estaban ahí esperando. O sea, vean usted, casi 4 décadas con una enfermedad incurable que lo paralizaba. Ahí le da oportunidad al Señor de mostrar su poder, el poder divino. ¿Cuándo? En un momento donde no había existido manifestación alguna, ni ninguna cosa de parte de Dios por cientos de años. Entonces imagínense, cuando eso se suscita, tiene una gran repercusión. ¿Y por qué? Porque no era un asunto de que, mira que yo estaba así medio cojillo y me viene doliendo hace como 15 días, pero me sané. No, era una persona paralítica de 38 años. Prácticamente el conocido paralítico del pueblo allí, de pronto levantarse. De pronto Jesús tiene la posibilidad de mostrar ese poder divino ahí. Pues todo el mundo lo había visto, todo el mundo lo conocía. Y Jesús lo sana y todos supieron en ese momento que se trataba de un milagro. O sea, era algo fehaciente, era algo contundente, demostraba que el Señor gobierna sobre todas las cosas y el tiempo es el tiempo del Señor. Y Él lo estaba estableciendo en ese momento como algo que estaba validando que realmente el Mesías venía a restaurar lo que la palabra proféticamente decía que iba a hacer. Lo vemos también, por ejemplo, en una situación similar que se realizó a través de Pedro, cuando aquel lisiado, que también llevaba 40 años, de pronto le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y vemos que se da una curación por la cual tratan después de
de ajusticiar a Pedro y a los demás y tratan de hacer todo un alboroto porque era un milagro que se suscitó todo un acontecer después de que Jesucristo había sido crucificado, como diciendo, ¿y estos? Ya son de los mismos, hizo lo mismo que aquel, entonces la cosa sigue, la matamos a aquel, pero siguen más aquí. Sencillamente el Señor estaba facultando a través de eso que eran de los mismos, que eran con la autoridad fehaciente, contundente, que el enviado estaba dando a sus discípulos. Y dice en Hechos capítulo 4, verso 21, entonces el concilio les amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Son eventos que el Señor preparó de forma contundente para que quedara en la retina de todo el mundo. Era algo que fue completamente evidente. Cada actividad, cada acontecimiento, para que fuera realmente, qué sé yo, culminante en ese momento, tenía validez y podían entender los tiempos en que estaban, los tiempos a los cuales estaban expuestos. Y no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que entender en cuáles tiempos estamos. Ahora que vemos todo esto, Señor, ¿en cuáles tiempos estamos? ¿Qué es lo que nos estás permitiendo? Volver nuestra mirada a Cristo lo más sensato que podemos hacer en momentos donde usted y yo no entendemos. En el momento en que vemos la cosa que, ¿con qué se come esto? Se come con gracia y con favor de Dios. Se come con confianza y dependencia de Dios. Y de pronto Dios lo que quiere es que en cada momento de esos difíciles usted nada más está expectante del Dios que nos sorprende. Señor, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a arreglar, Señor? Qué hermoso es tener esa confianza de que el control lo tiene Dios, de que el control no está en manos del diablo y de quien quiera decir, yo estoy conspirando contra el mundo. Si esa persona está en eso, es porque Dios se lo permitió. Pero Dios está sobre todo. Podemos decir, esos desgraciados que llevaron a Cristo a la cruz y hicieron esto y pudiéramos pensar hacer una revolución para ir en contra. Dios lo permitió, fue el tiempo de Dios, estaban ahí para ese momento. Si yo no puedo ver a Dios en su soberanía, me es muy difícil poder tener la confianza en los momentos donde las cosas escapan a mi entendimiento. Este era el tiempo del Mesías. El Mesías venía a su pueblo con pruebas contundentes que decían, este es el que les dije que venía. El tiempo es de Dios. Por eso dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Usted lo cree así? Pero Señor, ¿cómo puede ser lindo esto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué usted y yo nos inclinamos a buscar de Dios? ¿Por qué cada persona en el mundo busca cómo dar algún tipo de reverencia a un Dios? ¿Por qué hasta la tribu más primitiva que usted pueda encontrar en esta tierra va a andar buscando delante de qué postrarse o inclinarse o rendirle culto? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Porque el hombre debe entender que no fue hecho para simplemente este nivel de creación, para llegar, morir y apagarse. No, el hombre fue hecho para trascender. Dios puso eso en el corazón del hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, por supuesto. Pero Dios tiene un plan mucho más allá que simplemente el bienestar momentáneo, la condición estable de este tiempo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando yo no entiendo o cuando no me meto en poder ser dependiente de entender que es Dios el que tiene el gobierno de todas las cosas, cuando algo trasciende a mi tiempo, pienso, se acabó todo fracasó, no sucedió como. Yo puedo tener una visión muy limitada de las cosas, pero Dios mira el espectro completo. Y hay cosas que los profetas vivieron, que entendieron que eran promesas, que no eran propias en ese momento, pero de largo las saludaron, porque entendieron que fiel era aquel que había prometido y que él lo iba a hacer.
Cuando usted y yo entendemos de que vivimos para un propósito eterno, de un Dios que gobierna cielo y tierra, tal vez no veamos algunos acontecimientos en este tiempo según lo que yo deseo para mí, pero téngalo por seguro que es tiempo de Dios, para un propósito maravilloso de Dios. Y yo tengo que estar en esa confianza en todo momento. Dios hizo a los hombres para un propósito eterno. Tengo que tenerlo ahí claro. Y nada en el tiempo posterior a la caída, después de que el hombre se apartó, puede darle satisfacción plena. Nada de lo que haga, ninguna persona, por muy que tenga opulencia, por muy que tenga recursos, nada le puede dar satisfacción plena, sino su retorno al encuentro con su comunión con Dios. Aquello que fue afectado en el jardín del Edén es lo que se restaura cuando realmente existe una comunión, una intimidad, una conexión con Dios. Este tiempo que usted y yo estamos es un tiempo aceptable. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Dios dice que hagamos en tiempo aceptable. Lo que fue anunciado proféticamente, lo que fue confirmado por el apóstol Pablo cuando le habló a los corintios sobre el tiempo, aunque habían desórdenes allí y todo, él dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo es ese tiempo? Es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que Dios nos ha dado. Aquí simplemente Pablo estaba haciendo referencia a Isaías 48:8. Lo vamos a ver, usted lo puede leer, Isaías 48:8 hasta el 13, habla de ese tiempo. Ese es el tiempo de Dios, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo para que usted y yo prediquemos la palabra. Y entre más oscuro se pueda poner para algunos el entendimiento de los acontecimientos, usted tiene que entender que la palabra del Señor no cambia y que Dios ha preparado cada momento de la historia en una condición precisa, como un tiempo aceptable, todo lo ha hecho hermoso para un propósito de Dios. Entonces uno tiene que andar no a la sopena de cuál evento nos va a trascender y vamos a entrar en un caos, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en este tiempo? ¿Qué quieres que sea mi actitud? Israel vivió situaciones de situaciones. El Israel histórico, como lo hemos dicho, es un microcosmos de la humanidad. Y vivió situaciones de situaciones, pruebas que Israel vivió, incluido su cautiverio en Babilonia, incluido su dispersión por todo el mundo, incluido todo lo que le ha tocado vivir, la destrucción de Jerusalén, el desaparecer como pueblo por 2000 años, muchas de esas cosas. El oro y la plata se refinan al fuego, pero de pronto Israel, dice la palabra, que no entendió el tiempo y no entendió, al final de cuentas, que el Señor lo que estaba buscando es que su nombre no fuera difamado por toda la tierra, sino hacer ver que Dios cumple lo que Él dice. Y Dios lo va a cumplir tanto sobre Israel como sobre la iglesia. Dios lo va a hacer. Hay un remanente que será salvo solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Como usted y yo estamos hoy en el Señor solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Dios lo va a hacer, no lo va a hacer el hombre en el tiempo de Dios. Pero usted y yo tenemos la confianza de que tenemos a nuestro haber la predicación de las buenas nuevas de salvación, porque este es tiempo aceptable, porque este es día de salvación, porque es el tiempo de la iglesia, porque es el tiempo que Dios nos ha dado para decirnos a usted y a mí, aprovechemos bien el tiempo. Ciertamente los días son malos, pero Dios sigue siendo el mismo Dios y que dice a su pueblo, he aquí tiempo aceptable, he aquí día de salvación. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque es lo que la palabra dice. Yo lo creo porque es lo que Dios está tratando de hacer, ahí enfocando en esta parte de la palabra. Si usted y yo podemos creer en eso, usted y yo podemos adorar, podemos exaltar, podemos darle gloria a aquel que nos da la posibilidad de que usted y yo seamos anunciadores de su precioso nombre. Tenemos la posibilidad de hablar de un precioso nombre que es sobre todo, amados, de alabanza. Tenemos usted y yo un precioso mensaje, ni más ni menos que el precioso nombre de Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, que podemos comunicar a un mundo que no le conoce, pero que lo necesita.
Mucha gente de pronto dice, la religión no funciona. De pronto la situación mía ha desmejorado. Yo le digo a esa persona, le vendieron un evangelio equivocado. Si hemos creído en aquel que redimió, ese no cambia. Y aquel que ha apartado un pueblo para sí, no va a decir ya no. El que tomó de la mano no va a soltar a ese que tomó de la mano. Y si algo podemos usted y yo estar seguros, es que en esas manos no hay otro lugar más seguro en el que podemos estar. Retumbe la tierra, se muevan todas las cosas, pero este es tiempo aceptable. Este es tiempo hermoso que Dios nos ha dado, porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y si usted y yo podemos entenderlo así, podemos aprovechar bien los tiempos. Y podemos decirle, Señor, gracias, porque me has permitido vivir estos tiempos. Que mi corazón no fluctúe por lo que el mundo valora. Yo quiero tener mi corazón afincado en ti, Señor, amándote a ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y eterno. En ningún otro hay salvación, que tú eres suficiente para cualquier situación. Adoremos el precioso nombre del Señor. Póngase en pie o exaltemos al que vive y reina por siempre. Y reconozcamos que Él todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y que aquí este es tiempo aceptable, es día de salvación, es tiempo de la iglesia del Señor.
sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la bendición. Y entonces oía a todas las criaturas en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor, gloria, poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Amén. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda la honra, Él es digno de todo el honor. Amén. La palabra testifica que muchos poderosos quisieron vivir lo que usted y yo vivimos, los tiempos que usted y yo vivimos. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, y a usted y a mí nos ha tocado vivir este tiempo. La palabra dice que es un tiempo aceptable, que es un tiempo de salvación. Que no tomemos de forma liviana esa oportunidad, esa bendición, ese privilegio de ser el pueblo que anuncia la venida del Mesías. ¿Cuándo vendrá? Algunos ven todo lo que está sucediendo como un paso agigantado que anticipa o que hace ver que se acerca. Solo Dios determina eso. Pero amados, como que viniera en esta misma día, hoy en la tarde, o como que durara todo el tiempo que Él haya determinado, usted y yo tenemos que vivir cada día intensamente para la alabanza de su gloria, para reconocerlo a Él como el único merecedor de toda la alabanza y confiar fielmente, firmemente, de que Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Amén. ¿Usted lo cree? Cada momento es un momento digno de alabar. Gracias, muchachos, excelente. Y de poder tener esa confianza, esa gratitud que reposa en el corazón de aquel que ha creído, no en un Dios fluctuante, no en una condición fluctuante que hoy me hace creer y mañana no creer, sino en aquel que persevera a pesar de cualquier situación. Bueno, como les dije en un inicio a los que trajeron niños para escuela dominical, todos los que están en el sector de arriba, que son los de 6 años en adelante, van a ser recogidos por la cocina, no por esta puerta, para que no nos crucemos ahí en los flujos, sino que los padres salen y los recogen allá en la cocina. Los más pequeñitos, pues en este salón, aquí por el lado afuera, para no tener ese cruce de gentes. De hecho, también pedirles que nos cuidemos. Como dirían algunos, no es que le tenemos miedo a esta situación, tenemos consideración a gente que puede verse afectada. Y algunos, por no tener esa consideración, están enviando familiares a verse afectados. Hay 2 hermanos de la iglesia, Luigi y Jenny, que están en este momento con COVID y están, pues, ellos fue en su trabajo, alguien se fue de fiesta en Semana Santa y llegó y contagió a todos allí. Y ella pues se lo llevó para su casa y contagió a su esposo. Y ahora los 2 están hospitalizados con algún problema respiratorio. Vamos a orar por ellos, vamos a orar dándole gracias a Dios por doña Iris, que ya salió, que estuvo, según ella misma relata, viviendo situaciones que prácticamente estuvo como, ¿cuánto fue, Solita? Como a 3, 4 horas de que la entubaran. Y ella pidió que por favor dieran un momento para orar y la iglesia estaba orando. Y al final de cuentas, pues no se le hizo y ahora está contando las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Entonces nos alegramos con toda la familia, con doña Iris y todos ellos. Y me pide también Ana Ruth que oremos por su mamá. Así que nos ponemos de acuerdo y oramos por ellos. No sé si usted tendrá algún familiar que esté en una situación de necesidad de que Dios intervenga en una sanidad. Yo creo que Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Y yo creo que Dios tiene poder por el acuerdo de la iglesia, en una forma en la cual usted y yo clamamos y Dios actúa. Lo creo firmemente. ¿Usted lo cree? Oremos en ese sentido. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Creemos que tú eres el Dios que sana, que restauras, Señor, que transformas, que levantas al paralítico, Señor, en aquel momento para un propósito. Y hoy, Señor, venimos aquí puestos de acuerdo para presentar, Señor, a las personas que
hemos mencionado, Señor, y a cada uno de los que mi hermano, mi hermana aquí pueda estar llevando ahí delante de ti, Señor, tomamos este tiempo de oración de la iglesia para orar por sanidad, Señor, por una intervención divina, Señor, sobre Luigi, sobre Jenny, sobre la mamá de Ana Ruth, Señor, sobre cada una de estas personas, Señor, para que tú te glorifiques en su vida, Señor, igual que estás glorificando, te glorificaste en la vida, Señor, de doña Iris, Señor, en la vida de Rodolfo, en la vida de cada uno de los que han estado afectados recientemente, Señor. Haz aquello, Señor, que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, usa cada medio, cada detalle que tú tienes control y gobierno para que sea visto, Señor, tu poder, tu favor y tu gracia sobre esa persona. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos desde ya toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias a Dios. Padre, tú has sido bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, reunidos en torno a tu nombre. Porque podemos, Señor, levantar manos santas delante de ti. No por nuestra propia justicia, Señor, sino porque tú has santificado un pueblo que has apartado para ti. Y en el tiempo aceptable, en el día de salvación, nos fue expuesto el Evangelio, Señor. Y hoy creemos que tú eres poder y justicia de Dios, Señor, a través de tu palabra, para salvación a muchos que han de escuchar ese mensaje por nuestros labios. Nos has comisionado el ser ministros tuyos, Señor, embajadores tuyos, como si tú mismo rogases a través de nuestros labios a un mundo que se resiste, reconciliados con Dios. Padre, permítenos no ser caso omiso a los momentos en que nos presentes esas citas divinas, Señor. Poder tomar, Señor, la importancia de cada uno de esos momentos, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de esos momentos. Hoy bendigo tu iglesia, Dios. Bendigo la vida de tu pueblo, de cada uno de mis hermanos amados, Señor, que están aquí y los que a través de, Señor, los medios virtuales nos puedan estar escuchando o mirando, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que la bendición tuya repose sobre ellos, Señor, conforme a tu palabra que ha dicho. Así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno siempre de ser exaltado y de ser glorificado. A Él damos gloria, honor, honra y alabanza. Amén. Amén.